Asamblea Nacional estaban tratando la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Los legisladores resolvieron dejar por fuera el capítulo de reformas a la Ley de Hidrocarburos con la anuencia del Ejecutivo. Esto para facilitar la discusión del proyecto, es decir, no se conocieron ni se trataron esos temas siquiera, pero al entrar en vigencia la ley por el Ministerio de la Ley, resulta que entraron también en vigencia esos 16 artículos con los que se dijo en un inicio que el gobierno buscaba atraer más inversión extranjera para el sector petrolero. ¿Cuál es la distancia entre esa intención y lo que realmente va a ocurrir una vez que están en vigencia las reformas? Lo vamos a analizar con Luis Calero Hidalgo, experto en temas petroleros. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. La explotación de campos petroleros solo es posible si antes se ha realizado un trabajo de exploración, un trabajo que es costoso y que no siempre brinda los resultados esperados, pues no siempre hay crudo en los lugares donde se realiza la sísmica. Las reformas a la Ley de Hidrocarburos propone delegar la explotación sin contemplar la exploración. En esa operación, sin riesgo, solo gana el privado. ¿Por qué habría de ser entonces conveniente para el país? Mire, las reformas que el Ejecutivo ha planteado y que no fueron inicialmente ni siquiera aprobadas para el primer debate, realmente adolece de serios errores de forma y de fondo. Errores de forma como aquello de pretender reemplazar o modificar normas inexistentes en la Ley de Hidrocarburos. Tales son los casos de las reformas propuestas en los artículos 133, 139 y 144 de esta ley que ha entrado en vigencia. Eso atenta obviamente contra principios básicos de seguridad jurídica y podría constituirse en reformas ineficaces, es decir, estas reformas en estricto derecho no entrarían en vigencia. Con semejante preámbulo, dudo mucho que los inversionistas serios pudieran incursionar en proyectos, en inversiones que tengan como sustento estas reformas que son deleznables en lo jurídico y que económicamente no ofrecerían ninguna garantía, ninguna seguridad para los inversionistas. Ahora, la política petrolera del Ecuador se mueve como un péndulo entre el contrato de participación y el contrato de servicios. El primero siempre le parece interesante al Estado cuando no hay plata para invertir. Es el caso del momento actual. Pero cuando los precios del petróleo son altos y las petroleras privadas tienen altísimas utilidades, entonces a los gobiernos les parece lesivo y apuntan inmediatamente hacia el contrato de servicios. ¿Cuál es la manera correcta de afrontar esto? Porque no es muy serio aquello de andar cambiando a cada rato de modalidad de contrato. Lenin, ninguna modalidad por sí misma es buena o es mala. Lo que existen son contratos bien negociados o mal negociados. Y un contrato bien negociado tiene que satisfacer requerimientos de las dos partes. No se trata que solamente una de ellas, sea el Estado o sea la contratista, salga ganando. Aquí es un ganar-ganar, una relación de mutua conveniencia. Mire, sin embargo, la pretensión del gobierno de retornar con los contratos de prestación de servicios a la modalidad de participación realmente no requería ninguna reforma legal. De la misma manera que en el tiempo, en el gobierno del señor Correa, migraron de participación a prestación de servicios, acá un retorno a esa modalidad no tendría ningún problema, no habría necesidad de reforma legal. Pero la pretensión de fondo de migrar los contratos de servicios específicos a contratos de participación, es así que es una verdadera bomba, un verdadero problema desde el punto de vista constitucional, porque se estarían violentando varios artículos de la Constitución, como el 303, el 315, abogado, el 316. Usted afirma que estas reformas permiten la confiscación de los activos de Petroecuador. ¿A qué se refiere específicamente? Mire, en este momento Petroecuador opera sus campos petroleros que han sido autorizados por la autoridad competente, en su momento la Secretaría de Hidrocarburos. Y Petroecuador opera estos campos con inversiones previas que ha realizado el estatal, sea desde el tiempo de CEPE, Petroamazonas, Petroecuador, que suman miles de millones de dólares en activos, tanto tangibles como intangibles. Entonces, pretender que estos campos operados por Petroecuador, que Petroecuador ha invertido miles de millones, puedan ser transferidos así porque sí a las empresas privadas,
implicaría que que los activos de esta empresa pública, que tiene autonomía administrativa, operativa, financiera, que tiene un patrimonio propio, sea confiscada para entregarle a privados. Cuando dice transferidos, eso me parece a mí una violación constitucional. Cuando dice transferidos y no concesionados, ¿se refiere a entregar a dedo? Pero mire, aquí prácticamente es una entrega a dedo, porque aquellos que tienen los contratos de servicios específicos solamente con una manifestación de su intención de migrar a contratos de participación, simple y llanamente entran a un proceso, entre comillas, de negociación y se produce esta transferencia. Obviamente que se trata de una transferencia a dedo, pero el problema ni siquiera sería ese. El problema es que se violenta la Constitución, porque la Constitución establece una ecuación para la producción petrolera en el país, que dice que esta es igual a la producción de la empresa pública más la producción excepcional de las empresas privadas. Con esta reforma, con esta pretendida migración de los contratos de servicios específicos a participación, se está pretendiendo modificar esa ecuación que diga que la producción petrolera en el país sería igual a la producción de las privadas más la producción excepcional de la empresa pública, lo cual requeriría una enmienda constitucional y no una simple reforma legal, y peor aún, una malhadada reforma legal. Una de las propuestas que tiene esta reforma a la ley de hidrocarburos es la de conformar un fondo de sostenibilidad petrolera que se alimente permanentemente con un porcentaje de los ingresos por la venta de crudo. ¿Cuáles son, a su criterio, las ventajas y desventajas que tiene una iniciativa como esta? Esa iniciativa no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna razón de ser, en la medida en la que se respetaría la autonomía económica y financiera de Petroecuador. Petroecuador, la empresa pública, por sí misma, con los recursos que genera su actividad, debería tener los recursos necesarios para poder incursionar en nuevos proyectos, en nuevas inversiones, pero no solo eso. Ahí está la participación de las empresas privadas para nuevos proyectos, para proyectos de riesgo, para buscar nuevas reservas, para incrementar las reservas actuales y solo en función de eso proyectar un incremento de producción. No es necesaria la creación de ese fondo. Y bueno, quedan claros son los criterios de Luis Calero, experto en temas petroleros, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias por venir. Como siempre, un gusto.